Cuando Rusia, en apoyo a Serbia, comenzó a movilizar sus tropas, Alemania reaccionó de inmediato, declarándole la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. A esto le siguió la declaración de guerra de Alemania a Francia el 3 de agosto. Guillermo II veía la guerra como una oportunidad para afianzar el poder de Alemania y expandir su influencia, pero no calculó el alcance de la destrucción que provocaría. La guerra no fue como Guillermo había imaginado. En lugar de una victoria rápida, la guerra se transformó en un conflicto largo y brutal, con millones de muertos. El Kaiser, atrapado en la camarilla de generales y asesores que solo le decían lo que quería escuchar, tomó decisiones desastrosas. La fallida ofensiva en el frente occidental, la famosa Guerra de Trincheras, sumió a Alemania en un conflicto sin fin. A lo largo de los años, la moral de los soldados y la población alemana se desplomaron. Los bloqueos navales británicos asfixiaron la economía alemana, y la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917 fue el golpe definitivo. Aunque Guillermo II seguía siendo el líder de Alemania, su control sobre la situación se desmoronaba rápidamente. A medida que la guerra se acercaba a su fin, la situación interna de Alemania se volvía insostenible. El descontento popular creció, las huelgas se multiplicaron y la revolución comenzó a gestarse. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser, viendo que su imperio se desmoronaba, se vio obligado a abdicar y huir a los Países Bajos. La monarquía alemana llegó a su fin, y Guillermo II se exilió, viviendo el resto de su vida en la ciudad de Dorn. A pesar de ser un hombre de gran ambición, el Kaiser fue testigo de la caída de su propio imperio y del sufrimiento que su política belicista había causado. Pasó sus últimos años escribiendo memorias y tratando de justificar sus acciones. Murió en 1941, a los 82 años, en su exilio en los Países Bajos. El legado de Guillermo II es uno de contradicciones. Fue un hombre carismático y lleno de pasión, pero también fue un líder que llevó a su nación y al mundo a una guerra devastadora. Su política de arrogancia y su falta de comprensión de la diplomacia moderna resultaron en la Primera Guerra Mundial, que cambió para siempre el mapa de Europa y del mundo. Guillermo II, un hombre que soñaba con la gloria, vio cómo su imperio se desmoronaba ante sus ojos. Fue la historia de un rey sin corona, de un hombre que, a pesar de tener el poder, nunca pudo controlar los eventos que desataría. En el corazón de Europa, en una época de agitación, nació un joven que cambiaría el curso de la historia. Su nombre, Guillermo II, el último Kaiser del Imperio Alemán. Su historia es un relato fascinante de ambición, orgullo y decisiones que llevaron al mundo a la guerra más devastadora que la humanidad había conocido. Pero para comprender cómo llegó a ese fatídico momento, debemos retroceder a los inicios de su vida. Era el año 1859 cuando Guillermo nació, un 27 de enero, en el Palacio de los Hohenzollern, en Berlín. Era hijo de Federico III, emperador de Alemania, y Victoria, la hija mayor de la reina Victoria de Inglaterra. Aunque su linaje era impresionante, Guillermo no tuvo un inicio sencillo. Nació con una parálisis cerebral en su brazo izquierdo, lo que le causó una gran inseguridad durante su niñez. Esta discapacidad física le afectó profundamente, marcando su carácter y sobre todo su relación con su madre. Su madre, estricta y muy influenciada por el modelo victoriano, fue una figura dominante en su vida. Ella lo entrenó para ser un líder, pero de una manera distante. A pesar de su inmenso deseo de agradar a su madre y demostrar su valía, Guillermo creció bajo la sombra de las expectativas, lo que lo hizo sentir siempre insuficiente, y esa falta de afecto
lo hizo desarrollar un carácter explosivo en 1888. Cuando Guillermo tenía 29 años, su padre, el emperador Federico III, murió a una edad temprana, lo que dejó a Guillermo como el nuevo Kaiser de Alemania, tomando el control de un imperio que había sido consolidado por su abuelo Guillermo II. La transición fue inesperada, y Guillermo se encontraba a la cabeza de un imperio poderoso, pero con una gran carga sobre sus hombros. El nuevo Kaiser rápidamente demostró su carácter autoritario y su deseo de expandir la influencia alemana. En lugar de seguir las políticas de su padre, que prefería una diplomacia más suave, Guillermo II apostó por la militarización y el poderío bélico. Su lema era claro: poder en el presente, gloria para el futuro. Quería que Alemania fuera el jugador dominante en Europa, y lo logró a través de una serie de políticas agresivas, comenzando con la expansión de la Armada Imperial Alemana. A lo largo de los años, Guillermo II se mostró como un líder carismático, pero con un estilo de gobierno errático. Tomaba decisiones sin consultar demasiado a sus asesores, y se rodeaba de personas que lo adoraban, lo que le impedía escuchar consejos racionales. Su deseo de mostrarse fuerte ante el mundo, combinado con su ego inmenso, lo llevó a desestimar las opiniones de otros líderes internacionales. Una de sus primeras acciones más polémicas fue la Crisis de Agadir en 1911, donde Alemania intentó desafiar el dominio francés en Marruecos, generando una enorme tensión con Francia y el Reino Unido. Aunque la crisis no desembocó en guerra, mostró al mundo que Alemania estaba dispuesta a desafiar el orden establecido, lo que alimentó las desconfianzas y alianzas entre las grandes potencias europeas. Para cuando estalló la Primera Guerra Mundial, las relaciones entre las naciones europeas eran tensas. La Triple Alianza de Alemania, Austria, Hungría e Italia se enfrentaba a la Triple Entente de Francia, Rusia y el Reino Unido. Las alianzas eran como polvorines esperando a ser encendidos por cualquier chispa. Y esa chispa llegó en el verano de 1914. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo por un nacionalista serbio fue el catalizador. Aunque este hecho fue percibido por muchos como un incidente aislado, las alianzas entre los países de Europa lo convirtieron en un conflicto mundial inmediato. Aquí es donde la personalidad y las decisiones de Guillermo II jugaron un papel crucial. El Kaiser fue un ferviente defensor de su aliado, Austria-Hungría. ¿Realmente esta defensa de su mayor aliado valió la pena? Todo el conflicto que se desarrolló tuvo uno de los finales más brutales de la historia. Si te gustó esta narrativa, no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que no te pierdas más historias épicas en tu canal, La Casa del Personaje.